Hola, como este año se cumplen 500 de la primera vuelta al mundo, que se ha comparado con la llegada del hombre a la luna, os voy a contar cómo fue. Ya veréis qué aventura. Dice, Julio Verne imaginó al mundo en 80 días dar la vuelta, pero quienes de verdad redondearon la Tierra haciéndola más pequeña fueron 18 aguerridos y valientes marineros, que en 3 años fueron los primeros que se la dieran. Os voy a contar tal proeza. Cristóbal Colón, navegando hacia Poniente, se topó con un nuevo continente. Los portugueses navegaban hacia Oriente. Los capitanes de los barcos, cuando regresaban, contaban sus hazañas. Nacido en Sabrosa, Portugal, el niño Fernão de Magalhães con atención los escuchaba. De familia acomodada, desde los 10 años, como paje de Leonor de Portugal trabajaba, ya que pronto huérfano se quedó. A los 17, por primera vez, se embarcó. Vasco de Gama y el virrey de Portugal en la India prepararon una gran armada, 20 barcos y 1500 hombres, entre los que él se encontraba, y tras pasar por varios cargos de capitán se encontraba. Estuvo varias veces en la India, donde vivió 8 años. Con su amigo Francisco Serrao participó en la conquista de Malaca en 1511, de donde se trajo a Enrique, su esclavo e intérprete. Él le hablaba de las Islas Molucas. Magallanes quería conocerlas, pues estaban llenas de especias, tan valiosas como el oro y la plata, muy apreciadas entonces para conservar los alimentos en buenas condiciones. Canela, pimienta, clavo, nuez moscada eran muy caras. Genoveses y venecianos tenían su monopolio y como todo el mundo las quería, más y más el precio subía. Pero los dos amigos se separarán. Fernando regresó a Lisboa, se puso a estudiar junto al cosmógrafo Rui Faleiro la forma de llegar a ellas siguiendo algunas estrellas, navegando hacia el oeste, encontrando un estrecho del Atlántico al otro mar del sur, para averiguar si las Islas Molucas estaban en la zona española, definida en el Tratado de Tordesillas, por el que Portugal y Castilla, de forma pacífica, se habían dividido el mundo como una sandía. Los españoles hacia el oeste navegarían de la línea Alejandría, Alejandrina, en honor al Papa español Alejandro VI, que con sus bulas apoyaría. Un meridiano a 100 leguas, unos 550 kilómetros al oeste de las Islas Azores. Acordarían. Los portugueses la moverían. Del Brasil tendrían noticias, y aunque navegar hacia el este debían, a su parte de América no renunciarían. Ellos bordeaban África hasta el Cabo de Buena Esperanza, descubierto por Bartolomé Díaz, y a la India llegaban, toda la ruta la tenían controlada, y ay del que se atreviera a tocarla, pues lo apresaban. Juan Sebastián amaba el mar, su padre marinero era, y con él aprendió a navegar. Nació en Guetaria, allá por 1486. El mayor de 9 hermanos fue de una familia de pescadores y marinos mercantes, acomodados ligeramente, pero en 1500 su padre fallece, debiendo él a los 14 años sustituir a su progenitor. Como buen marino vasco, se curtió en el Atlántico, pero también en el Mediterráneo, participando en la conquista de Orán, promovida por Cisneros, el cardenal, y años después en las campañas italianas del gran capitán.
puso su nave a disposición de la corona, pero como ésta tardaba en pagar, para mantener a su tripulación, tuvo que hipotecar su embarcación. Al venderla a extranjeros en tiempos de guerra, en un delito incurrió, lo que le hizo deambular hasta con sus huesos en Sevilla ir a parar. Lo que no se podía imaginar era lo que allí se fraguaba, otro proyecto para llegar a las Indias Orientales, pero yendo por la parte occidental, que era por donde Castilla solo podía entonces navegar, como ya había intentado Colón. Juan Sebastián, con 32 años, endeudado, no dudó en enrolarse en una nao, la Concepción, para limpiar su nombre y ganar dinero de maestre, y con Gaspar de Quesada al mando. Magallanes cojeaba de una pierna, no era buena su apariencia. El rey de Portugal, don Manuel, no quiso pagarle el viaje que proponía, navegando hacia Poniente, llegar a la India. Se fue a Sevilla con Faleiro, su gran amigo, con la idea de convencer al otro rey, Carlos I, recién llegado al puesto, de que llegarían a Asia por el suroeste, evitando las rutas del Índico que controlaban sus paisanos los portugueses. Decían saber dónde estaba el estrecho navegando por América del Sur, y que las Molucas correspondían a Castilla, según donde quedaban en sus pesquisas. Y como además el tiempo no perdía, aprovechó para casarse en Sevilla con la hermana de otro compañero, Duarte Barbosa, escritor y comerciante, además de marinero. Y el 10 de agosto de 1519, el día de San Lorenzo, en el puerto sevillano, 5 naves levan anclas: Victoria, Concepción, Trinidad, San Antonio y Santiago, que entre vítores partirán, siendo Fernando, españolizado ya, su gran capitán, y sus 4 capitanes eran todos familiares de Magallanes, con casi 250 valientes, la mayoría españoles, pero también de otros lugares, casi una cuarta parte, griegos, portugueses, italianos, holandeses. 500 toneladas de provisiones, 200 botes de sardinas, 430 cabezas de ajo, 7 vacas vivas y 10.000 kilos de galletas secas, para unos 2 años de travesía, que calculaban que tardarían. Como la expedición iba en son de paz, llevaban también baratijas para con los nativos poder intercambiar: espejos, cuchillos, tijeras, anzuelos, cuentas de colores, peines, cascabeles, telas. El rey había ordenado de forma expresa que no se podía atacar, aunque también cañones, lanzas, ballestas y flechas llevarán. Y para notar bien lo que ocurría, 2 diarios a bordo se escribían. Uno por Antonio Pigafetta, un italiano que apuntaba las relaciones entre los marineros y los lugareños, y otro Francisco Albo, griego, que apuntaba en su cuaderno de bitácora los datos técnicos, y Ginés de Mafra, un gaditano, que también apuntaba lo que pasaba. Por eso ahora tanto sabemos. Por embarcarse hasta se les perdonaban los delitos que hasta entonces podían haber cometido. Juan Sebastián se benefició de esta decisión y hacía cola con criminales y bandidos que nunca antes habían visto el mar, para poderse enrolar como maestre de la nave Concepción, lo cual no estaba nada mal. Rezaron a su Virgen de la Victoria en Sevilla, llegaron a Sanlúcar, se terminaron de aprovisionar antes de para las Canarias zarpar, que españolas eran ya. A la costa de Brasil, el 13 de diciembre de 1519 arribarán, después de casi 3 meses. Por eso, Bahía de Santa Lucía la llamarán. Con los nativos
que vestían con plumas de papagayos, intercambiaron alimentos y regalos a cambio de anzuelos, peines o espejos. Patatas, piña, azúcar y plátano recibieron. Por una carta del rey de Oros, que no debían llevar, 6 gallinas les dieron y se quedaron tan contentos. Pero debían seguir navegando. El agua era dulce en Río de San Genaro. El 27 de diciembre volvieron a zarpar, el cono sur bordeando. Exploraron el río de la Plata antes de Solís, un nebrijano que lo había descubierto en 1516, donde vieron que seguía siendo dulce el agua. Y llegando el 31 de marzo al puerto de San Julián, donde algunos miembros de la tripulación se empezaron a inquietar. El frío y el hambre empezaron a apretar en estas condiciones. Las relaciones de Magallanes con los españoles empezaban a ir mal. No se fiaban de sus mapas ni de sus cálculos. El clima era cada vez más frío. Vieron focas, guanacos y pingüinos que ningún europeo había visto. Algunos querían volver a España o seguir por el otro camino, el de África, antes que enfrentarse a lo desconocido. Allí decidieron hibernar. El Cano se apuntó al motín con un perfil bajo y fue testigo de su fracaso. Aunque a punto estuvo de ser ajusticiado, ser un buen marino le puso a salvo. A Juan de Cartagena, que el motín había encabezado, un enchufado que llegó a la expedición, en tierra Magallanes lo abandonó, junto con un clérigo, el cura Pedro Sánchez de la Reina, por decir al capitán que, en el fuego del infierno, iba a arder en una discusión con él. En su desdicha lo acompañó, quedándose allí los dos, sin nada para comer. Magallanes controló la situación. De su autoridad nadie dudó. Necesitaba a los marinos expertos para buscar el paso al océano inmenso. Andaban liados en un laberinto de islas, donde las naves se perdían de vista. El 22 de mayo la nave Santiago naufragó, la de San Antonio desertó y a España regresó. Pero las 3 restantes continuaron navegando siguiendo al sol. Encontraron a unos señores con los pies tan grandes que les parecieron gigantes y los llamaron patagones. Llevaban la cara pintada de rojo, comían ratones, cubiertos de pieles sus cuerpos, a la Patagonia bautizaron. En noviembre de 1520, después de más de un año, encontraron el paso al final, tras más de 500 kilómetros de navegar. Estrecho de Todos los Santos lo nombrarán, que después de Magallanes en su honor se llamará. Al mar del sur, que Núñez de Balboa descubriese en 1513, Pacífico lo rebautizarán. El Cano, aunque no era capitán de ningún barco, empezaba a ser respetado, ya que fue de los primeros en divisarlo. Solo quedaban 3 barcos, la Trinidad, la Victoria y la Concepción, para seguir avanzando. La que a España regresó, las provisiones se llevó. Empezaron a pasar calamidades, se acabaron las galletas, sin frutas y sin verduras. De escorbuto muchos marineros iban a morir y al mar se lanzaban envueltos en una sábana. Hasta se comieron ratas, cuero reblandecido y serrín. El 6 de marzo de 1521, por fin, encontraron unas islas donde poder comer y descansar, pero que de los ladrones resultarán, pues los indígenas que las habitaban, que casi desnudos iban, empezaron a quitarles lo que llevaban. No tenían sentido de la propiedad. Magallanes ordenó quemar algunas de sus canoas y sus casas como venganza. Sería la isla de Guam, en el archipiélago
de las Marianas. El cano le recordaba la orden del rey de que a quienes se encontraran debían tratar bien. Y aquí los dejamos. Otro día seguiré. Ya han atravesado el Pacífico. Os voy a enseñar algunas cosas. Fijaos, este es un mapa de 1570 que representaba a América. Ahora les faltaba poco para representarlo tal cual es. Aquí tenemos al rey Manuel I de Portugal, que no quiso pagarle el viaje. Aquí tenemos a Carlos I, que fue el que se animó y le ayudó. Aquí tenemos a Enrique, que era su esclavo de Magallanes. Fernando de Magallanes era un poco duro con la tripulación. No tenía mucha mano izquierda, según dice. Este, en cambio, es Sebastián Elcano, que fue uno de los marinos más importantes en la historia de España. Aquí tenemos el puerto de Sevilla, como era entonces. Esto es de 1519. En la Casa de Indias está apuntado todo lo que llevaban las naves, por eso sabemos tantos datos. Esta es una reproducción de la nao Victoria, que es la única que regresó. Este es un cuadro de Ferrer Dalmau de cómo sería más o menos la vida en aquellos barcos. Fijaos que tenían que dormir al aire libre por la noche. Llevaban unas velas, una forma de iluminarse, para que las 5 naves siempre iban juntas por el día y por la noche. Aquí tenemos el estrecho de Magallanes, fijaos que tiene más de 500 kilómetros. Es una distancia bastante considerable. Aquí está Cruz, que la mandó en la bahía de San Julián, la mandó poner Magallanes. Él era muy católico, era muy practicante. Aquí es una imagen de unos indios que hay ahora, que se llaman tehuelches, que como en esa zona hace tanto frío, pues van siempre abrigados con pieles, sobre todo de los guanacos. Y aquí tengo, si alguno se anima a leerlo, el libro de Antonio Pigafetta, que es la primera vuelta al mundo o al globo, que él decía, que fue casi como el primer periodista que fue narrando, fue contando en un diario todas las cosas que iban pasando día a día, apuntaba la fecha, aunque parece ser que el Cano no le caía muy bien, porque no lo nombra casi en ningún momento. Él era más fiel a Magallanes. Bueno, espero que os haya gustado. Nos hemos quedado, habían salido de España, habían ido a Canarias, bordeado toda América del Sur, encontraron el estrecho, luego cruzaron todo el Pacífico y los dejamos por aquí, en la isla de Guam, en las Marianas. Ya les queda poco para llegar a las Molucas. Bueno, espero que os haya gustado. Un beso.